Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y de otras páginas? Hoy les traigo un nuevo video para el canal de un sistema operativo que llevé anunciando desde el anterior video de Windows Me sobre ampliarle la pantalla a ese sistema operativo y el Windows que mencioné al finalizar ese video, y se trata de Windows 2000, pues en este video se va a tratar de instalar Windows 2000, los archivos de la ISO app para WinMediaGonius, donde le vamos a instalar MS2, aunque les doy la aclaración y es que sí se puede instalar MS2 en Windows 2000, pero para abrirlo necesitarán agregarle unos programas para que funcione correctamente debido a un error como ven en pantalla, por lo cual sería mejor que averiguarán una solución para que el MS2 no les salga este error y le un cerrar, por lo cual está a criterio suyo. También le instalaré el Windows Media Player 9, el archivo de actualización de Media Player 9 no se podrá ya que es solo para Windows 98 y Windows Me, por lo cual mucho menos el otro archivo que es la actualización exclusiva para el sistema operativo Windows Me, por lo cual ya lo saben. Además hay otra ISO que les quiero compartir y es la ISO llamada Windows 2000 Update, que también hay archivos, y por último la ISO donde está el kernel X, donde ustedes podrán instalarlo para que el Windows te deje instalar y abrir archivos más actuales, aunque la mayoría de estos archivos no te van a funcionar, pero otros sí, por lo cual eso va para ustedes. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video de una vez. Bueno, vamos al VirtualBox para crear una máquina virtual. Además no voy a decir cómo se crea ya que ustedes ya deben saberlo, solo les voy a decir el tamaño de memoria RAM y disco duro. En memoria RAM le puse 458 megabytes y en disco duro le puse 20,76 gigabytes, por lo cual ya están informados sobre esas partes ya que lo están viendo antes o ahora. Voy a pausar el video debido a que esto es muy largo y se demora. Listo, ya termino de crear la máquina virtual. Ahora, procederé a entrar a la máquina virtual para colocar la ISO. Perfecto, aunque se demoró mucho en abrir. Bien, ahora voy a colocar la ISO y les diré lo que tiene la carpeta de Windows 2000.
También, en la carpeta de Windows 2000, nos encontramos con la ISO de Windows 2000, la ISO de Windows 2000 Update, la ISO del kernel X o Black Wing Cat kernel X como dice ahí en la ISO y el serial de Windows 2000. Aquí les digo que para instalar el kernel X necesitarán tener el Windows 2000 en inglés, y eso tocará hacerlo con colocarles la traducción, sea en inglés Estados Unidos o en otro tipo de inglés, y lo harán con la otra ISO de Windows 2000, pero en idioma inglés para que ustedes le agreguen la traducción en inglés, o sea mediante el panel de control y configuración regional. Ya en configuración general le hundimos donde dice configuración predeterminada en la casilla que dice general, es ahí donde nos abre la ventana, donde está los idiomas y procedes a buscar el idioma inglés Estados Unidos. Ya habiendo hundido inglés Estados Unidos le hundes en aceptar, es ahí donde nos pedirá pongamos ISO o el disco donde tienen la traducción, por lo cual en vez de poner la ISO en español, pondremos la ISO en inglés para luego aceptar inglés al Windows 2000 que tenemos. Luego de haber terminado de copiar los archivos en inglés, nos pedirá que reiniciemos Windows, por lo cual le hundiremos que sí o aceptar y se procederá a reiniciarse. Ya en el reinicio ustedes verificarán si el sistema operativo está en inglés, si está bien y procedas a instalar el kernel X, si no tienes que instalar Windows sobre Windows usando la ISO en inglés, o sea instalar Windows 2000 sin que pierdas tus archivos y queden guardados, por lo cual este es el método que ustedes lo podrán hacer bien para que el Windows 2000 esté en inglés. Y si quieres regresar al español luego de haber instalado el kernel X por completo, haz el mismo proceso sea el primero o el segundo, aunque el segundo proceso hay una probabilidad que te vuelva a cambiar el kernel, por lo cual tengan mucho cuidado con eso. Bueno, sin más que decir, continuemos ya que se está haciendo larga esta conversación hacia ustedes. Bueno, como vieron antes, hay que hundirle Enter, luego hay que hundirle F8, después Enter y luego Enter, es ahí donde se empezará a formatear como están viendo ahora. Aquí se empezará a copiar los archivos de la ISO, por lo cual hay que esperar. Bueno, ya acabó, entonces le hundimos la tecla Enter para reiniciar la máquina.
Y aquí lo tienen, este es el Windows 2000. Aquí le hundimos siguiente. Aquí va a empezar a instalar los dispositivos, por lo cual hay que esperar. Aquí va a parpadear la pantalla, por lo cual no es nada. Aquí tenemos que colocar el idioma y el teclado, como soy de Colombia le hundo español Colombia y sigo. Aquí colocamos el nombre y la organización. En organización ustedes pueden colocar lo que quieras, pero aquí como soy yo le coloco Locuendo y sigo. Aquí tenemos que colocar el serial de Windows 2000, el serial lo pueden encontrar en la carpeta de Windows, además el archivo RAR estará en Mega junto a mi página, por lo cual están avisados. Bueno, ya teniendo listo el serial le hundimos siguiente. Aquí sigamos hundiendo siguiente.
Aquí tenemos que configurar la fecha y hora, como soy de Colombia pongo Bogotá, Lima y Quito y le hundo siguiente. Aquí está empezando a configurar la red por lo cual hay que esperar. Aquí pongo configuración típica y sigo. Aquí dejo como está y le hundo siguiente. Aquí va a empezar a instalar unos componentes por lo cual hay que esperar. Aquí empieza a realizar unas tareas finales que son instalar los elementos del menú de inicio, registra los componentes, guarda la configuración y quitar los archivos temporales que se están usando y hay que esperar. Bueno, habiendo terminado todo le hundo finalizar para reiniciar la máquina virtual.
Bueno, aquí lo tenemos. En esta ventana le hundimos siguiente. Aquí no ponemos contraseña, por lo cual le hundimos siguiente. Y listo, le hundimos finalizar para que inicie el sistema operativo. El soundtrack de Windows 2000, qué bonito. Listo, señores y señoras, tenemos el Windows 2000 instalado, por lo cual procederé a configurarle la pantalla. Aquí voy a usar el driver que te ofrece VirtualBox por defecto, por lo cual lo voy a instalar. Bueno, voy a entrar a mi PC y luego me redirijo a la unidad D, para así iniciar el programa de drivers. Además, este programa de drivers da una resolución nativa, por lo cual estaría bueno que estuviera en la mayoría de Windows por VirtualBox, ya que se olvidó de esos detalles XD. Aquí le hundimos siguiente. Luego otra vez le hundimos siguiente. Y por último le hundimos instalar, por lo cual procederá a pasar todos los archivos de drivers en la máquina virtual. Aquí le hundimos que sí. Lo mismo aquí. Se viene parpadeo XD.
Aquí volvemos a hundir que sí. Listo, aquí tenemos que reiniciar, por lo cual le hundimos en finalizar, y así se va a reiniciar la máquina virtual. Qué bonito el cambio. Listo, aunque la paleta de colores está algo limitada, por lo cual la voy a corregir. Voy a cambiarlo a 32 bits a ver qué tal. Listo, aunque lo dejo en esta resolución. Y cada vez que la cambio me rebaja la paleta de colores, por lo cual es extraño. Maldición, volvió otra vez al mismo color, por lo cual tendré que solucionar esto. Bueno, hora de las ISOs, y la primera que pondré es el AC para WinMediaGonius. Tal parece que aparece esta ventana a hundir la unidad D, por lo cual la voy a cerrar y hundiré clic derecho y abrir, o intentaré abrir la unidad D, sin que vuelva a aparecer esa ventana. Bueno señores, instalaremos el DirectX 9 primero. Aquí hundimos que sí. Aquí voy a seleccionar la ruta donde lo voy a instalar y voy a instalarlo en la carpeta de temp. Bueno, ya teniendo listo le hundo a aceptar y es ahí donde se va a empezar a copiar los archivos.
Listo. Bueno señores, aquí instalaremos el MS2 o como dice ahí Windows 9X y vamos a ver si se instala. Ahí hundiremos que sí. Luego otra vez hundiremos que sí. Y listo, ya se instaló, por lo cual hundiremos aceptar. Bueno, ahora voy a instalar el Windows Media Player 9, por lo cual hay que esperar a que se abra el instalador. Aquí aceptamos los términos de licencia. La verdad, el instalador se ve feo con esta paleta de colores, por lo cual la voy a cambiar a 32 bits, aunque se me baje la resolución. Listo, ya la cambié. Vaya, la otra parte de la instalación del Media Player 9 se mezcló con las combinaciones de colores y se ve algo raro. Bueno, ahí le hundo siguiente y después le hundo siguiente. Luego le hundo finalizar y listo, ya quedó para que se abra. Bueno, aquí voy a configurar esto, por lo cual no voy a decir nada en esta parte. Bueno, como les decía, y es que estos dos archivos no se podrán instalar de ningún modo, ya que te lanza este error, ya que son solo compatibles para Windows 98 y Windows ME y el otro solo para Windows ME, así que procedamos con la otra ISO, que es el Windows 2000 Update. Ya teniendo la ISO montada, nos dirigiremos a la unidad D. En esta ISO nos encontraremos con archivos que les serían útiles a ustedes. Además, cabe destacar que esta ISO fue la inspiración para la creación de Kernel X, ya que tiene algunos archivos similares a este. Bueno, aquí estoy instalando el Internet Explorer 6 con conexión a Holo America Online, aunque yo no sé si funcionará hoy en día. Además, aquí lo ven instalándose.
Listo, ya terminó, ahora toca hundir en sí y se va a reiniciar la máquina virtual. Bueno, aquí se están configurando los siguientes elementos que son Browsing Services, Internet Tools y System Services. Parece que la resolución se restauró. Bueno, ahora vamos a instalar estos archivos, aunque algunos van a fallar. Bueno, ahora vamos a instalar este archivo que es Windows Update. Bueno, aquí le hundo siguiente. Aquí acepto los términos y condiciones de licencia y le hundo siguiente. Bueno, aquí tenemos que esperar a que se instale el Windows Update. Listo, ya instaló, por lo cual le hundimos en finalizar. Aquí voy a instalar el Windows 2000 Extended Kernel Project V2.8b en U, y tenemos que esperar.
Bueno, aquí nos sale esta ventana donde tenemos que seleccionar las actualizaciones tanto de los programas del sistema operativo entre otros, por lo cual, si quieres cambiar algunas cosas y ya habiendo seleccionado a esas cosas, le hundes en el botón de ejecute y así iniciar, pero como no he hecho cambiar de nada, no pasa nada. Además, sale este error si no has cambiado nada y seguirá saliendo en otros programas. Como ven, este error seguirá apareciendo debido al programa anterior. Además, por último, instalaremos el Root Certificate April 2016, por lo cual en teoría ya está listo el Windows. Aquí les voy diciendo que esta ISO en realidad fue la inspiración para la creación de KernelX, ya que esto añadiría las funciones de instalar programas, por decirlo así, modernos para Windows 2000. Además, la ISO de Windows 2000 Update la descargué, lo tengo desde 2018 y el KernelX se lleva hablando desde el 2020, por lo cual ya saben la inspiración del KernelX. Ahora por último el KernelX, y ya se darán cuenta el por qué viene de la ISO que les acabo de mostrarles anteriormente, que es Windows 2000 Update. Sin embargo, le agregaron varios programas de instalación entre otras funciones en las cuales ustedes van instalando poco, claro, teniendo el Windows 2000 en inglés o se ve, aunque no creo que sea así la instalación con ese requisito, pero al menos si quieren que suba un segundo video, intentar instalar el KernelX para ustedes, ya que aquí se está alargando el video más de lo común. Como ven, estos son los programas del KernelX que hay que instalar, por lo cual ya es cuestión de ustedes en hacerlo, o como dije, si quieren una segunda parte les instalo el KernelX en Windows 2000, y eso es todo el video por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo video, chicos y chicas. Además, espero en sus comentarios en lo que acabé de decir, por lo cual es cuestión de ustedes, y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Si les gustó el video, dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y no olviden darle a la campanita para que estén pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si quieren donarme y apoyarme económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones, ya que les agradecería mucho a ustedes hundiendo el botón de enviar, y además cualquier apoyo es válido para el canal. Y bueno, eso es todo por el video, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank969RP, y nos vemos hasta el próximo video, gentes.